material suelto, porosidad primaria. Y habíamos visto ambiente gravitacional, fluvial, desértico, volcánico, glacial, fluvio-glacial, lacustre, palustre, que es fácil de inducir. Y para terminar esto, nos toca dos ambientes, ¿ya? Y el ambiente del que les quiero hablar ahora es bien sencillito. Es el ambiente son valles tectónicos. ¿Alguien se acuerda qué es un valle tectónico? ¿Alguien se acuerda qué es un valle tectónico? ¿Estaría relacionado a una transpresión? O transtensión, digo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, seguro que sí. En parte, hay más, pero sí. ¿Alguien más? Bueno, en la forma más simple, pero a la vez en la forma más completa, ¿me confirman si estamos viendo la pizarra, por favor? Sí, que se logra ver. Bárbaro, gracias. Fíjense, si este es el terreno original, ¿no? Con su estratificación, y luego viene una falla, puede ser una falla normal, para el ejemplo sirve, ¿no? Entonces, como resultado de eso, vamos a tener que el terreno nuevo va a estar así, ¿no? Y obviamente la falla normal, así que este va a ser el plano de la falla y este va a continuar ahí abajo. Ok, perfecto. Fíjense cómo tenemos una parte elevada y tenemos una depresión. Eso es un valle, ¿sí? O sea, un valle tectónico es un valle formado por tectonismo. ¿Y qué es un valle? Es una zona alta con una zona baja. Básicamente eso es un valle, ¿no? Entonces, fíjense que esto es lo que tenemos. Y si tenemos una parte alta y una parte baja, ¿no? en terreno, en relieve, ¿qué va a pasar acá, geológicamente hablando, geomorfológicamente hablando? Si tenemos una parte alta y tenemos una parte baja. O sea, ¿qué pasa con el relieve luego de una falla? Se erosiona. Exactamente, así de sencillo. Entonces, la parte alta se va a volver una fuente de erosión, y entonces todo lo que se erosiona en la parte alta, ¿no? Va a terminar en la parte baja. Y entonces esta parte baja, este valle, se va a ir llenando de sedimento. Dependiendo qué tipo de erosión vaya a haber, igualito va a haber aquí abajo sedimentación. Y esto es un valle tectónico. Y como lo que se deposita en el valle tectónico es sedimento suelto, o sea, no consolidado, va a tener porosidad y entonces ahí puede haber agua. Entonces resulta que en un ambiente de valle tectónico podemos tener acuíferos. Esto en la forma más sencilla, ¿no? nos va a producir un abanico, y ya de sobra sabemos que los abanicos pueden tener agua, ¿no? Si va a ser eólico, ¿no? Esta parte va a ser desierto de arena, entonces por supuesto que va a tener agua, ¿ya? Entonces es muy normal encontrar acuíferos emplazados en los sedimentos que están rellenando valle tectónico, ¿ya? Eso es. Ahora, les hago la pregunta. ¿Ustedes conocen algún valle tectónico? Perdón, Inge,
pero Cochabamba no se relacionaría con un valle tectónico. No estoy tan seguro, la verdad. No, de hecho, Cochabamba es un valle tectónico. ¿No? Tenemos la cordillera del Tunari que se está levantando, entonces hay una serie de fallas por ahí. Y sí, todo el valle de Cochabamba es relleno por este valle tectónico. Y no sé si esta es la falla en Cochabamba, cuánto de espesor, cuánto de sedimento tiene Cochabamba, ¿alguien sabe? Vamos, alguien es de Cocha. Tiene 1 kilómetro de espesor. El sedimento, ¿no? Ahorita Cocha está aquí encima, ¿no? Pero tienen en la parte pegada a la falla, tiene 1 kilómetro de espesor, ¿ya? Y por eso, por Quillacollo y demás, tienen un cerrito, ¿no? Tienen cerritos, una serranía que sale por ahí. Ese es el otro lado del valle. Aparte de Cochabamba, ¿conocen algún otro valle tectónico? Bueno, de hecho, la mina San Cristóbal, ¿no? que está en una zona de fallas y en realidad justo donde termina ahí está el pit, digamos, ¿no? Ahí viene el cuerpo que es medio volcánico y tenemos algo así y tenemos esto aquí, ¿no? Esta es la topografía actual, ese es el terreno en profundidad y se ha hecho geofísica en San Cristóbal y acá hay como unos 300 metros de relleno, ¿ya? Y es justamente en el caso de San Cristóbal, de la mina San Cristóbal, justamente de acá es de donde saca el agua salada, saladísima por supuesto, para la mina, ¿no? Entonces de acá, de unos 200 metros de profundidad, de ahí sacan el agua, la desalan, ¿no? La desalinizan, y ese es el agua para el campamento. Entonces, estamos viendo diferentes escalas de valles tectónicos, y el valle tectónico más grande que conocen, ¿cuál será? Exactamente, la llanura chacobeniana, ¿no? De hecho, la llanura chacobeniana, ahí van a tener las fallas, tienen el relleno, espesores variables, en algunos lugares es más de 500 metros, ¿no? De hecho en Santa Cruz es más de 500 metros de profundidad, ¿no? Entonces fíjense cómo hay valles tectónicos y en todos va a haber agua, ¿ya? Porque el valle tectónico genera zona alta de erosión, zona baja de acumulación. Bárbaro, perfecto. Así de sencillo es esto de valles tectónicos. Y lo último, el último ambiente, y este es súper importante, por favor, es el ambiente de movimientos en masa, ¿ya? Movimientos en masa refiriéndonos específicamente a flujo, ¿ya? Acuérdense todos los diferentes tipos de flujo, ¿no? Flujo lento, flujo rápido, ¿no? Torrente de barro, torrente de lodo, flujo de detritos, ¿no? Todo lo que quieran. ¿Quién me puede comentar, por favor, cómo es que ocurre un flujo de lodo, un torrente de barro? Para entender si en ese ambiente podemos encontrar o no agua subterránea
y acuíferos. Vamos, así no tengo que llamar lista. Mejor si es por voluntarios. Ok, muy bien, bárbaro. ¿Alguien quiere comentar cómo queda la estratificación o cómo queda la distribución granulométrica en un flujo de lodo? ¿Alguien? Sería como el TIL, Inge. ¿Qué significa como el TIL? Granos, bueno, por zonas, ¿no? Al principio tendríamos grano grueso y al final grano fino. Ya, no. Un flujo de lodo es un sedimento, no estoy diciendo roca, es un sedimento preexistente que por algún motivo se ha movilizado, ¿ya? Y se puede haber movilizado con agua, sin agua, mucha agua, poca agua, ¿ya? Entonces, todo ese sedimento preexistente, ¿sí? Va a moverse, pero cuando hay un flujo, el flujo no ocurre como una sola masa, sino que son muchos flujos independientes. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen, por ejemplo, una estratificación perfecta, o sea, capas, no son estratos, si estamos hablando de sedimentos. Si ustedes tienen unas capas, pero hermosas, perfectas, y todo eso se mueve, ¿ya? Mediante el mecanismo de flujo de lodo, esas capas, esa disposición horizontal de los sedimentos se va a perder totalmente. Y esa distribución granulométrica que pudo haber tenido, ¿no? el sedimento original se va a perder totalmente, ¿ya? Porque por un lado habrá más agua, por otro lado habrá menos agua, por un lado fluirá más rápido, por otro lado fluirá más lento. Entonces, todos los rasgos de la sedimentación original casi se pierden, ¿ya? Esa es la característica de un flujo. Flujo de lodo, o si quieren, torrente de barro, ¿ya? Es sinónimo. Ahora, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un sedimento producto del flujo de lodo, un torrente de barro? Achocalla, tal vez, Inge. Muy bien. ¿Y cómo son los sedimentos que ha dejado el flujo de lodo, el torrente de barro en Achocalla? Sedimento muy fino y agrietado ya. Fino, agrietado, ¿qué más? Pero no se olviden, en el caso de Achocalla tienen, muy grueso. Está el altiplano,
está el escarpe, está la chocalla, epa, de nuevo, está el alto, el escarpe, la chocalla que está medio en subida, de por ahí hay otro, ¿no? Y entonces viene el flujo como tal, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el alto, por las gravas, podemos ver una laminación, unas capas de sedimento, pero perfectas, ¿no? Y de ahí, por supuesto, podemos ver la Cinerita Chijini, ¿no? Debajo un poco más de este sedimento, después formación La Paz. Entonces, en lo que vemos deslizado, ¿no? Podemos ver parte de la Cinerita Chijini, en lo que se ha deslizado. Pero ya en la parte del flujo como tal, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver remanentes de la cinerita por todo ello. Y esto que había antes que estaba como estratificado, ¿no? Acá pero va a estar igual, ¿no? O sea, no hay forma de seguir nada, todo está mezclado. Si acá teníamos alguna capa con gravas y otra capa con arenas, si tenemos suerte, en algún lugarcito vamos a encontrar una secuencia que se ha mantenido. Pero la característica del flujo es que, como es flujo, lo remueve todo. Entonces, a lo mejor la parte alta del flujo un rato se mueve más rápido y después la de abajo se mueve más rápido, o un costado se mueve más rápido, por ahí hay más agua en otro sector, entonces se mueve mucho más rápido, ¿ya? Entonces es súper heterogéneo, ¿ya? Obviamente la granulometría del sedimento del flujo va a depender de la granulometría del sedimento original, ¿ya? Ahora, si es que tuviésemos acá, ¿no? Gravas, arenas, arcillas, ¿no? La cinerita. Acá abajo, ¿cómo va a ser la distribución granulométrica? Ya en el sedimento, producto del flujo del torrente, ¿cómo va a ser la granulometría? Heterogénea. Exacto, súper heterogénea, pero súper heterogénea, ¿ya? En La Paz esto funciona muy bien. Si ustedes están en un lugar y no le pueden dar continuidad lateral a las capas que están viendo, eso es flujo, eso es torrente de barro, es un flujo de lodo, ¿ya? Si en algún lugar, por alguna casualidad, le pueden dar continuidad lateral, ¿no? a las capas, eso puede ser o un bloque entero deslizado o puede ser ya un material in situ, ¿ya? Pero deslizamiento de achocalla, ¿no? El deslizamiento flujo de barro de achocalla, Llojeta, Cotacota, Los Pinos, toditos tienen esta característica, súper heterogéneo, no pueden seguir lateralmente las capas, ¿ya? Porque todo está totalmente movido. Ahora, en este material, ¿cómo va la porosidad? ¿Buena, mala? ¿En todo lugar va a ser buena? Si la distribución granulométrica es súper heterogénea, ¿cómo va a ser la distribución de la porosidad? ¿Alguien? Pues va a ser también, exactamente, ¿no? También va a ser súper heterogéneo, ¿ya? Bien, Jorge. Entonces, fíjense, van a tener un lugar súper arenoso con mucha porosidad, pero como no hay continuidad, ¿no? Entonces eso será 3 metritos y después desaparece. Y a los costados será, ¿no? 1 metrito y después desaparece.
¿no? Entonces van a tener ciertos horizontes muy buenos, pero distribuidos aleatoriamente. Y es por ahí donde el agua va a circular, o puede haber. Esto está muy, muy delgado, ¿ya? Entonces, puede haber agua subterránea en flujo de barro, seguro que sí, ¿ya? Puede haber ocurrencia de agua subterránea, seguro que sí. Puede haber acuífero, ni por chiste, ¿no? Ni por chiste, porque acá no tienes, primero que si el área es grande, ¿ok? Formación geológica, si es capacidad de almacenar agua, sí puedes almacenar agua. Transmitirla, no la puedes transmitir, porque las partes porosas son tan erráticas que el agua no va a fluir, ¿no? O sea, no va a fluir de forma uniforme. Entonces, lo que sí va a haber acá, de hecho, entonces, almacenamiento muy malo, no cumple, transmitir es una pena, en cantidad suficiente no la van a tener, porque la porosidad acá no va a ser muy, muy alta, ¿no? Varía hartísimo, ¿ya? Y lo que sí va a haber acá, imagínense que ustedes tienen un horizonte arenoso con matrix limoso o matrix arcilloso. Y entonces el agua va a fluir por ese horizonte. El agua se va a llevar el limo o la arcilla, ¿no? Y entonces se van a empezar a producir acá adentro, ¿no? Unos huecos, unas oquedades, unas cavidades. De hecho, el agua va a infiltrar de profundidad, perdón, el agua se va a infiltrar desde la superficie y va a producir las cárcavas, ¿ya? Y entonces estos huecos pueden ir creciendo, se pueden unir y entonces forman como tubos. Acuérdense de geomorfología. Eso se llama tubificación o también sufusión, típico de ambiente de torrente de barro, de flujo de lodo. O sea, el agua puede fluir por ahí, pero esto definitivamente no es un acuífero, ¿no? Apenas es una mera ocurrencia de agua. ¿Se entiende esto? Sí, súper, bárbaro. Entonces, con eso hemos terminado de ver todos los ambientes posibles donde podemos tener sedimento, ¿ya? Y obviamente ese sedimento puede tener porosidad primaria y esa porosidad primaria puede haber un acuífero emplazado ahí, ¿ya? Vamos a ver ahora la segunda parte de estos acuíferos clásticos o detríticos, ¿ya? Hasta ahorita solo hemos visto acuíferos clásticos o detríticos en sedimento, pero también podemos tener acuíferos clásticos o detríticos en roca, ¿no? En roca, es decir, ya material consolidado. Y eso por excelencia van a ser las rocas sedimentarias. Si ustedes tienen en el fondo de un mar o de un lago, ¿no? del océano, tienen arena, esas arenas son clastos. Por diagénesis, esa arena se va a volver arenisca, ¿ya? Pero esa arenisca sigue siendo clástica, ¿no? Porque está conformada por clastos, por detritos, ¿no? Y sigue teniendo porosidad primaria. Entonces, en esa arenisca puede haber un acuífero. Y ese acuífero igualito se va a llamar acuífero clástico o acuífero detrítico, porque está en porosidad primaria. ¿Se entiende esto? Súper importante. Podemos encontrar acuíferos clásticos y acuíferos detríticos, no solo en sedimento suelto, sino en roca sedimentaria. ¿Se entiende esto? Súper. Y entonces, todos esos gráficos que veíamos, ¿no? Donde está ahí el horizonte y después tenemos una bajada. Acá tenemos, ¿no? Un estrato por
por ahí. ¿No? Y entonces tenemos que este es el acuífero. Aquí va a ser libre primero, aquí ya va a ser confinado, pero es el acuífero. Fíjense cómo esto no está en sedimento, ¿no? Esto está en roca plegada, ¿no? Y aquí ya veíamos la gráfica del acuífero confinado. Pero lo que estamos viendo acá es un acuífero clástico, es un acuífero detrítico. El agua está en la porosidad primaria, ¿ya? Pero esto es roca. ¿Se entiende esto? Alejandra, ¿estás por ahí? Andrés, ¿estás por ahí? Inge, sí, perdón, no le había escuchado cómo dijo. ¿Se entiende? ¿No? Sí. ¿Ah, ya? Perfecto, bárbaro. Ángela, Raiza, ¿estás por ahí? Ángela Quispe. Sí. Perfecto. ¿Se entiende, no ve, Ángela? Sí. Perfecto. La otra Ángela Tancara. Sí, se entiende. Perfecto. Bárbara Alejandro en el chat también. Ok, ya, entonces no se olviden. Vamos a encontrar acuíferos clásticos en abanicos, porque es material suelto, pero también vamos a encontrar acuíferos clásticos en roca sedimentaria, siempre y cuando tenga porosidad primaria. Muy bien. Ahora, eso, ya en el capítulo 6 vamos a ver cómo exploramos agua y dónde va a estar el agua en este tipo de litología. Muy bien, entonces, si se ha entendido eso, ya hemos terminado de ver la primera clasificación de los acuíferos según su emplazamiento, ¿no? Acuífero clástico o detrítico. Es el que es porosidad primaria. Bárbaro. Pasamos ahora a la segunda categoría, que son acuíferos fisurados o acuíferos de roca dura. ¿Ya? Y estos van a estar en porosidad secundaria. Y entonces, estos acuíferos se van a encontrar no se olviden, porosidad secundaria es aquella porosidad adquirida, ¿no? O sea, primero vino la roca y después recién le vino la porosidad. Entonces, esto podemos encontrar en rocas sedimentarias, podemos encontrarlas en rocas sedimentarias clásticas o rocas sedimentarias químicas, ¿ya? Podemos encontrarlas en rocas ígneas extrusivas, también en rocas ígneas intrusivas, ¿no? Y en rocas metamórficas también. Entonces, una roca y que ya existe, ¿cómo puede obtener una porosidad secundaria? O sea, se tiene que fracturar o se tiene que disolver, ¿ya? ¿Y cómo podemos explicar que se fracture? Por plegamiento, por tectónica, ¿ya? Entonces, así funciona esto. Por ejemplo, rocas sedimentarias clásticas. Están las areniscas, las lutitas, están los conglomerados, ¿no? Las limolitas, la brecha sedimentaria, por ejemplo. Las calizas clásticas, ¿no? También son parte de estas rocas sedimentarias. Y si estas por algún motivo son afectadas por tectonismo y se empiezan a quebrar, a diaclasar, pues esa es la porosidad secundaria y el agua va a estar ahí. ¿Ya? En el caso de las rocas sedimentarias químicas, por supuesto están las calizas, las dolomías, las margas, las evaporitas, de hecho. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de roca puede tener porosidad secundaria y entonces el agua puede estar ahí. Por lo tanto,
pueden haber acuíferos emplazados en este tipo de rocas sedimentarias, clásticas o químicas. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, perfecto, bárbaro. Pasamos a ver ahora rocas sedimentarias, rocas ígneas, ¿ya? Ígneas. Las rocas ígneas extrusivas ¿a qué velocidad, a qué temperatura sale la lava? ¿Alguien sabe? Cuando hay una erupción volcánica, ¿a qué temperatura sale la lava? Vamos, todos ya han llevado petrología, esto ya saben. A ver, ¿dónde está mi lista? Alguien está como Asus, no sé quién es para llamar lista. Daniel Carrasco, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Daniel, ¿a qué temperatura está el magma en el interior de la Tierra? En el interior, bueno, a superficie creo que salen a unos 800 grados o 1000. Está ¿Ya? Muy altas temperaturas. Entonces el magma cuando sale a la superficie cambia de nombre y se llama lava y tú dices que sale como a 1000 grados. Ok, perfecto. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Composición del magma, digamos. Perdón. Composición del magma, si es ácido o básico. Exacto, muy bien. ¿Cuál va a tener más temperatura? ¿El magma ácido o el magma básico? Básico. El básico, ¿no? Entonces, si el básico va a salir a 700, 1000, el magma ácido, que ya se va a volver lava ácida, ¿a qué temperatura saldrá? 500, 700 más o menos. Puede bajar un poco más, ¿no? Puede incluso hacer erupción unos 300 grados. Perfecto, muy bien, ¿ya? Muy bien. Y entonces, pero veremos el caso de la cordillera occidental. ¿Cuál es la temperatura ambiente en la cordillera occidental? Daniela, ¿estás por ahí? Elena, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Adelante, Elena. ¿Cuál es la temperatura ambiente en la cordillera occidental, por favor? ¿Cuánto crees que sea? Superior a los 10, 15 grados. Sí, correcto. ¿Y en invierno y de noche cuando hay viento? Puede bajar hasta los, igual, menos 10, menos 15 grados, tal vez. Perfecto. Entonces, bien, muy bien, Elena. Erwin, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Erwin, entonces ya hemos dicho, la lava ácida va a salir, digamos, a 350 grados o a 500, y entonces tiene que enfriarse hasta temperatura ambiente, que en invierno y en frío puede llegar hasta menos 15, menos 20 grados, según lo que nos decía tu compañera ahorita. ¿Qué crees que va a pasar con esas coladas de lava? Pues va a descender su temperatura. De acuerdo, tiene que enfriarse de 300 hasta menos 10, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en ese interín con la roca? A ver, hay muchos procesos de por medio. Bueno, por ejemplo, primero que nada, el descenso de temperatura, ya va a comenzar, es progresivo, no empezará a bajar cuando en superficie, sino desde unos metros más abajo.
y dependiendo el contenido de gas y volátiles que van a ir saliendo estos porosidad. Ya, de acuerdo. Y cuando ya sale la lava y hay una colada de lava, para que fluya tiene que estar a más de 300 grados. Y entonces deja de fluir porque se va enfriando en el trayecto, pero eso ya será 200 grados. Sí. Pero igual de 200 grados tiene que bajar a 0 grados o a 10 grados. ¿Qué le va a pasar a esa nueva roca volcánica? Bueno, pues se va a enfriar y bueno, por lo que sé, creo que se va fracturando. Sí, señor, perfecto. Eso es, muy bien, Héroe. Eso es, la roca ígnea extrusiva, independientemente si es magma, o sea, si es origen básico, intermedio, no importa. La cosa es que sale a la superficie a una temperatura mayor a los 300 grados. Y eso tiene que enfriarse hasta temperatura ambiente. Y cuando una roca caliente se enfría hasta temperatura ambiente, que de hecho va a ser más de 200 grados de diferencia, se va a fracturar, ¿ya? Y se va a fracturar de una forma asistémica, o si quieren, asistemática, ¿ya? Asistemática. Entonces, no es que las fracturas van a estar paralelas, bonitas, no. Se va a enfriar y va a ser caótico. Pero fíjense cómo esa roca ígnea extrusiva ya tiene porosidad secundaria, porque al enfriarse se ha fracturado. Y justamente porque esas fracturas son caóticas, no son sistemáticas, entonces unas se van a cortar con otras más arriba, más abajo. Fíjense cómo se genera buena porosidad efectiva. Y entonces, ¿qué pasa cuando llueve sobre esa colada de lava? Que ya está solidificada. Fabiana, ¿estás por ahí? Okay. Franz, ¿estás por ahí? Sí, estoy presente. Franz, adelante. ¿Qué va a pasar? Se imagina, viene la colada de lava, fluye, se enfría, o sea, ya se litifica ahí a 200 grados, tiene que enfriarse hasta 10 grados, entonces se va a fracturar, y después viene la época de lluvia y le llueve encima. ¿Qué va a pasar con ese agua? Y el agua se va a entrar por las fracturas que... Exactamente, ¿no? Entonces, el agua se va a infiltrar y va a fluir por esas fracturas en las coladas de lava. Entonces, fíjense como una roca ígnea extrusiva puede hospedar un acuífero. En otras palabras, puede haber acuíferos emplazados en la porosidad secundaria de las coladas de lava. ¿Se entiende esto? Gary, ¿estás por ahí? Sí. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, perfecto, bárbaro. Y entonces, eso es lo que va a pasar con cualquier lava, ¿ya? Independientemente de si es magma básico, intermedio o ácido. Por supuesto, si es básico, sale a mayor temperatura, entonces se va a enfriar, o sea, hay más diferencia de temperatura, por lo tanto va a tener mayor densidad de fracturas. Y eso, desde el punto de vista hidrogeológico, nos conviene. ¿Todos saben lo que son las columnas basálticas? ¿Han visto fotos de las columnas basálticas? ¿No? Imagínense que llueva sobre una columna, sobre una colada de lava de basalto que tiene columnas basálticas. Fíjense la cantidad de fracturas que hay. Y además, cómo la fractura es vertical y atraviesa todo el estrato, toda esa capa de la colada de lava. ¿Ya? Entonces, de ahí que los basaltos son súper buenos para tener agua subterránea. ¿Ya? Bien. De ahí, lo mismo,
fíjense, se los dibujo, les comparto la pizarra y se los dibujo esto que estamos viendo ahorita. ¿Me confirman si están viendo la pizarra, por favor? Sí, se nota. Sí, perfecto. Fíjense, ahí tenemos terreno original, viene la erupción, entonces tenemos una colada de lava, ¿no?, que se va a fracturar, ¿no? Después de eso viene otra erupción, entonces viene otra colada. ¿De qué será? Puede ser lo mismo, pero ahí está, epa, ¿ya? Ahí está. Y finalmente, solo para que el dibujo esté medio completo, va a venir otra erupción y entonces, fíjense entonces cómo las coladas de lava se van acumulando unas encima de otras, pero todas ellas tienen fracturas, ¿no? Todas ellas van a tener su propio sistema caótico de fracturas, algunas coincidirán, otras no, en los diferentes estratos. Entonces, al final, fíjense cómo el espesor de roca porosa, ¿no?, con porosidad secundaria, se va sumando. Y entonces, si llueve sobre esta colada de lava, denme 2 segundos, si llueve sobre esta colada de... Aparte, yo quiero una pregunta. Adelante. En la pantalla. Ya, perdón. Ok. Señal árbitro. Ok, bien. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan? No sé quién seguía en mi lista. A ver. Iris, ¿estás por ahí? Johnny Espinal, ¿estás por ahí? Bien. Johnny, estás en el chat. ¿Te acuerdas qué era precipitación orográfica? Johnny, ¿te acuerdas qué era precipitación orográfica? ¿Qué era? ¿Qué era? A ver, porfa. Joel, ¿estás por ahí? Bien, sí, Johnny, efectivamente. Fíjense en la gráfica. ¿Se acuerdan que decíamos que precipitación orográfica era cuando llovía sobre los cerros, sobre las partes altas? Pues fíjense cómo los flancos de los volcanes, que estamos viendo que es roca fracturada, justo sobre eso va a llover, ¿no? Justo sobre eso va a llover. Entonces hay posibilidad de tener acuíferos emplazados en la porosidad secundaria de rocas ígneas extrusivas, o sea, de coladas de lava. ¿Se entiende eso? José Vázquez, ¿estás por ahí? Jenny, ¿estás por ahí? Ok, Jenny, estás en el chat. Ya, perfecto. Ahora, imagínense que viene hay una explosión y es una nube ardiente, ¿no? Ese es un flujo piroclástico, nube ardiente, eso es de buen espesor, ¿no? Y eso va a tapar todo esto, ¿no? Porque además estas ocupan hartísimo campo.
Bien, entonces, de igual forma, las tobas de flujo, ¿no? De igual forma las tobas de flujo salen a una temperatura impresionante, ¿no? Salen a una temperatura impresionante y luego tienen que enfriarse. Y acuérdense de esto es súper importante. ¿Qué roca produce una toba soldada? Un flujo piroclástico, que son tobas soldadas. ¿Qué nombre recibe la roca que forma? Víctor, ¿estás por ahí? Ok, de nuevo, Alejandra, ¿estás por ahí? A ver, Erwin, ignimbrita, sí, correcto, perfecto, bien, muy bien. ¿No? Entonces, esta ignimbrita, no se olviden, nube piroclástica, temperaturas altísimas, 300, 500 grados, ¿no? Porque esa es la temperatura de un flujo piroclástico tipo nube ardiente. Se asienta y se tiene que enfriar, y se va a enfriar hasta 10 grados centígrados. Entonces, se va a fracturar. Pero ahora viene lo interesante. Las fracturas que hay en la ignimbrita son verticales, ¿ya? Y cubren todo el estrato, o sea, toda la capa de ignimbrita. Entonces, y de nuevo, si esto vemos en planta, las diaclasas o estas fracturas de enfriamiento, son anárquicas, ¿no? Son caóticas, no son sistemáticas. Entonces, si vemos en planta, vamos a tener que se cortan, pueden que no se corte, ¿no? Unas serán más cortas, otras serán más largas, pero esto es ideal en términos de porosidad secundaria. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos encontrar acuíferos emplazados en ignimbritas? Alex, ¿estás por ahí? Ángela, Quispe, ¿estás por ahí? Ángela Tancara, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ángela, ¿será que podemos encontrar acuíferos emplazados en ignimbritas? Yo creo que sí, porque tiene alta porosidad. ¿Qué tipo de porosidad? Ángela, ¿qué tipo de porosidad tendrá? Porosidad secundaria. Exacto, perfecto, súper, bárbaro, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces, fíjense, ya hemos visto ambiente volcánico y por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con las rocas ígneas intrusivas? ¿Ya? ¿Qué pasa con las rocas ígneas intrusivas? No se olviden, acuérdense de geomorfo, meteorización física, había un proceso que era, ¿con qué lo han aprendido? Liberación de carga, ¿no? ¿Qué más era? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué otro término le han dado en geomorfo? Cuando la roca se expande por descompresión, por liberación de carga. ¿Se acuerdan de esos nombres? Alguien está conectado como Asus. ¿Quién es, porfa? No está. Daniel Carrasco, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Daniel, ¿te acuerdas esto de descompresión, de liberación de carga? No recuerdo bien.
Que bueno, solamente recuerdo que era como descompresión. Perfecto. No, si se acuerdan de descompresión, está perfecto. Y por descompresión, entonces, no se olviden si tenemos, ¿dónde está esto? Negro. Si esta es la superficie del terreno, ¿no? Originalmente va a ascender el magma, ¿no? Va a ascender el magma con sus apófisis, porque así sube el magma, ¿no? Con sus apófisis. Ahí está la cámara magmática. Obviamente esto está como a 2 kilómetros de profundidad. Entonces, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se erosiona todo el sedimento y al final queda un nuevo relieve. Y este será el relieve que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El Illimani, ¿no? Antigua cámara magmática. Pero entonces, es esta roca ígnea intrusiva, como se ha solidificado a 2 kilómetros de profundidad, tiene una presión interna que está aguantando 2 kilómetros de profundidad. Y entonces, cuando aflora, o conforme se va acercando a la superficie, pierde esos 2 kilómetros de presión litostática, entonces se tiene que expandir para liberar toda esa energía que estaba comprimida, ¿no? Exacto, expansión catafilar, ¿no? Y si es catafilar, acuérdense, era como capas de cebolla, ¿no? Pero estas capas de cebolla además tienen unas fracturas así. Entonces, donde hay una roca así, y entonces ya tenemos porosidad secundaria. Entonces, sí es posible encontrar acuíferos emplazados en las partes de encima de rocas ígneas. ¿Ya? Es posible. Depende. Bárbaro, muy bien. ¿Ya? Y por último, las rocas metamórficas. ¿Ya? Las rocas metamórficas van a ser duras, y como cualquier roca dura, va a tener un comportamiento frágil y entonces se va a poder fracturar y entonces vamos a tener porosidad secundaria, ¿no? Si la densidad de la fractura es suficiente y esas fracturas se cortan entre sí, entonces vamos a tener una buena porosidad efectiva. Y si tenemos una buena porosidad efectiva, entonces sí podemos tener acuíferos en ese tipo de roca. ¿Se entiende esto? Nos hemos quedado con Daniela Sandoval, ¿estás por ahí? Estás en el chat, perfecto. ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Súper. Elena, ¿estás por ahí? Sí, Inge. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Sí. Bárbaro, perfecto, súper, muy bien. Entonces, Erwin acaba de escribir al chat, entonces está ahí. Ya, ok, súper. Con eso, así rapidito, hemos visto acuíferos fisurados o acuíferos de roca dura, es decir, acuíferos en porosidad secundaria, y que esto puede haber en rocas sedimentarias, en rocas ígneas o en rocas metamórficas. Si no hay preguntas sobre esto, vamos a pasar al tercer tipo de acuífero, que son los acuíferos kársticos. ¿Ya? Los acuíferos kársticos son acuíferos que van a estar en porosidad secundaria también, pero esa porosidad secundaria, primero que va a estar en rocas carbonatadas, y segundo que se va a deber a la disolución química. ¿Ya? Eso es. Entonces, los acuíferos pueden estar en
en unos huecos, en una porosidad secundaria, en rocas calcáreas. ¿Ya? Súper. ¿Quién estaba después de Erwin? Fabiana. Fabiana, ¿estás por ahí? ¿Se entiende esto de acuífero kárstico? Facilito. Inge, se me va la señal, perdón. No, tranquila, tranquila. Sí, la cosa es que esté siguiendo y que se entienda. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora un poco de cómo podemos encontrar acuíferos en diferentes tipos tectónicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Dejo de compartir esto, donde les comparto pizarra. Ahí está la pizarra. Vean esto. Si ustedes tienen un anticlinal, ¿qué va a pasar con el anticlinal? ¿Dónde es el mayor punto de inflexión en el anticlinal? Franz, ¿estás por ahí? Sí, estoy presente. Franz, ¿dónde es el mayor punto de inflexión en un anticlinal? Inge, en la parte superior, en la línea de la charnela. Muy bien. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Como está flexionándose las capas, van a empezar a fracturarse. Muy bien, bárbaro. Gary, ¿estás por ahí? Sí. Gary, ¿cómo va a ser la distribución de esas diaclasas? Dependiendo de los esfuerzos. O sea, Si es un anticlinal, ¿cómo van a ser las diaclasas en un anticlinal? Van a ir en forma casi perpendicular entre las capas de los estratos. Sí, señor. Muy bien. Las diaclasas van a ser perpendiculares al estrato. Y como el estrato está plegado a partir de un centro, entonces las diaclasas van a ser radiales, ¿no? Esa es la típica disposición de diaclasas en un anticlinal, ¿no? Radiales, concéntricas, convergentes hacia el centro del pliegue, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si llueve sobre este anticlinal que además presenta fracturas? Iris, ¿estás por ahí? Johnny, ¿estás por ahí? Bien. John, exacto, el agua se va a infiltrar. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. El agua se va a infiltrar. Y puede entonces llegar a una capa que además tiene porosidad secundaria. Porosidad primaria, ¿no? Entonces el agua va a estar ahí y por gravedad va a fluir, ¿no? Por gravedad va a fluir. Y entonces, Joel, ¿estás por ahí? Muy bien. Joel, ¿hacia dónde va a fluir el agua? Hacia los costados, ya, muy bien. Pero ¿y hasta dónde? ¿No? ¿Hacia los costados infinito o se va a detener en algún lugar?
Joel, ¿cómo es? ¿Hasta dónde va a fluir el agua? Hasta llegar a una capa impermeable. Ya, ok. Fíjense en la gráfica, por favor, cómo el agua que se infiltra en un anticlinal que está fracturado y está aflorando, ¿no? O sea, esa agua puede seguir el estrato que tiene porosidad primaria, y entonces el agua va a fluir por los poros, pero va a llegar un rato que se va a acumular. Y fíjense entonces cómo podemos tener agua dulce, que se ha infiltrado de la lluvia, acumulada en la charnela del sinclinal. ¿Ya? Entonces, está muy bien decir que podemos encontrar acuíferos emplazados en roca sedimentaria con porosidad primaria. Está muy bien. Pero si preguntamos, ¿y dónde específicamente? Pues va a estar en la charnela del sinclinal. ¿Ya? Acuérdense de eso, por favor. Y si es que ese estrato está aflorando o está en contacto con la superficie, entonces puede recibir recarga y entonces se vuelve un sistema hidrológico activo. Es decir, recibe agua de recarga y esa agua va a fluir hacia la parte más baja del sinclinal, no hacia la charnela. ¿Ya? Bien, súper. Entonces, este es el comportamiento del agua subterránea en pliegues. ¿Ya? En pliegues. Si hay porosidad primaria o porosidad secundaria, el agua se va a mover por ahí. El agua no se acumula, el agua subterránea no se acumula en los anticlinales. El agua subterránea solo se acumula en los sinclinales. Por si acaso, acuérdense. Bien. Otra. ¿Qué pasa si tenemos una falla? ¿No? O sea, si tenemos una falla cualquiera, ¿qué podemos decir de esa falla en términos de porosidad, permeabilidad? Jorge, no sé si estás ahí. Jorge, ¿qué podemos decir sobre la porosidad de una falla? El salto de falla, digamos, puede almacenar o transportar mucha o poca agua. ¿Dependiendo de qué? Salto de la apertura que tenga la falla entre las dos estratos que estoy separando, entre los dos bloques, perdón. Ya, ok. Bien. José Vázquez, ¿estás por ahí? José, dime una cosa. Sí. Cuando vemos una falla y nos acercamos, ¿qué hay dentro de ese plano de falla? Puede ser, podemos ver la roca triturada que ha sido ocasionada por la falla, el plano de falla. Muy bien. Y esa roca triturada que está en una falla tiene un nombre. Si no me acuerdo más, cataclasita, si no me acuerdo más que lo llamamos. Ya, muy bien. Y otro nombre cuando los clastos son más grandes y angulosos. Brecha de falla. Muy bien, sí señor, eso es. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo una falla, es fácil dibujar una falla, ¿no? Pero cuando la vemos con un poco más de detalle, esa falla está compuesta por algo. Y pueden estar compuestas por dos cosas. Ahorita su compañero nos ha hablado que puede estar compuesta por fragmentos, ¿no?, de la roca, de ambos bloques, ¿no? Y eso se va a llamar brecha. Pero también puede estar compuesta, ¿no?,
¿De qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la otra alternativa? Luis, ¿estás por ahí? Adelante, Fabián, adelante. ¿Sería la salvanda de falla? No. Okay. ¿Qué es la salvanda de falla? El material resultante de la fricción. Y eso tiene un nombre en técnico. Que se va a producir por el desplazamiento. Muy bien, la trituración de esos fragmentos que deja un polvito Milonita. fino. ¿Qué se llama? ¿Decías? Fabiana, ¿qué decías que se llama? Milonita. Exacto, sí, exactamente, muy bien, ¿no? Milonita, dije. Milonita, le habla Gabriela. Perdón, Gabriela, ¿qué tal? Entonces, milonita, ¿ya? Perfecto. ¿Qué podemos decir sobre la porosidad de la brecha y qué podemos decir sobre la porosidad de la milonita? En mi lista sigue Luis, ¿estás por ahí? Percy, ¿estás por ahí? Percy, ¿qué me puedes decir sobre la porosidad de una brecha de falla o de una milonita? Percy, no te escucho. Jenny, ¿estás por ahí? Inge, ahora sí. Ahora sí, sí, Percy, ahora sí te escucho. Bárbaro. Ahora sí me conectaba por Bluetooth a un parlante. En el caso de la brecha, yo creo que tendría porosidad primaria por los tamaños de los clastros que se producen en la falla. En el caso de la milonita, no, yo creo que no tendría la misma capacidad, ¿no? La misma porosidad. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo una brecha de por sí va a tener porosidad y harta porosidad, ¿no? Entonces, el agua puede fluir por ahí. Entonces, la brecha de una falla, en realidad, o sea, una falla, cuando tiene brecha, en realidad se vuelve un conducto para el agua. Por algo, esta brecha es aprovechada por los fluidos hidrotermales o los fluidos mineralizantes y por eso encontramos brechas de fallas mineralizadas, ¿no? Un montón de vetas en realidad son fallas y eso es porque el agua aprovecha para fluir por ahí, ¿ya? En cambio, cuando tenemos milonita, ¿ya? La milonita es granulometría arcilla, entonces es impermeable. Entonces, una falla que tiene milonita en realidad va a formar una barrera para el agua y el agua se va a empezar a acumular. ¿Ya? El agua se va a empezar a acumular porque la milonita es impermeable. Entonces, fíjense cómo, dependiendo qué tipo de falla tenemos, tiene una característica, un comportamiento diferente en relación al agua. ¿Ya? Pueden ser conductos o pueden ser barreras. Muy bien, súper. Y ya hemos visto entonces pliegues, ya hemos visto fallas, ya hemos visto brechas. Y para terminar la clase de hoy, vamos a decir la cizalla. Fíjense cómo la cizalla tiene mucho espacio abierto, ¿no? En cizalla son muchos planos que se mueven, ¿no? Y entonces tenemos muchos planos. Entonces la cizalla normalmente va a ser un conducto para el agua subterránea. No por nada, cuando están en interior mina
y están atravesando una zona de cizalla, lo primero que van a ver ahí es que está marcado, ¿no? Con los callapos y demás, porque es una zona de derrumbe, porque la roca ahí es débil y además porque el agua fluye por ahí. ¿Ya? Ahora, básicamente es eso. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy día. Súper. Entonces, si no hay preguntas, déjenme ver estos 2 segundos. Si no hay preguntas, ahí quedamos y estamos a una nada de terminar a una clase de terminar el capítulo 3. ¿Ya? Así que nuevamente muchísimas gracias por la espera, 1000 disculpas. ¿Algún otro